si por reconocimiento es. Nuestro turismo es el mejor, no de República Dominicana, del Caribe, de América Latina, Centroamérica, no, de todo el planeta. Yo ponerme a chatear. Porque ayer el ministerio, bueno, como el presidente dijo, Yo ponerme a chatear. como el presidente dijo que eso no es ni del ministerio, ni del ministro, ni del presidente, ni del gobierno, sino de todos los dominicanos. Bueno, pues todos los dominicanos, pues eso fue lo que dijo el presidente. No, como va a reserva, Banco Dominicano. Sí. El que dice que recibimos la Organización Mundial del Turismo reconoció a nuestro país, ¿verdad? Como un referente. Entonces, ahí el presidente recibiendo en nombre de todos los dominicanos ese reconocimiento. Yo me siento realmente muy agradecido de ese reconocimiento que me ha otorgado a mí y al resto de los dominicanos la Organización Mundial del Turismo. Y qué bueno que tengamos todo eso. Es una clara señal y un indicador importante. Mira, pero Luisín está haciendo como tú ahí. ¿Cómo? Chateando en el evento. Pololicas. ¿Eso fue aquí esa actividad? Billy, sí, en la zona colonial. ¿En la zona colonial? ¿En la zona colonial? Sí. Oye, pero creo que sí. Óyeme, pero la zona colonial... El país es la zona colonial. Sí, la zona colonial ha tomado... Pero está bien, porque si estamos hablando de turismo, esa es la principal zona turística de la capital. Sí. No ve la que va a meter el presidente para Punta Cana para recibir eso, me imagino yo. Sí, eso está bien. Por ese sentido está bien. ¿Cuánto habrá salido ese premio? El evento, no ese evento fue... No, es barato porque me dice... El premio, yo hice la pregunta del premio. No, porque en el evento, los premios se pagan. El premio. No, ¿cómo No, así? pero se hace un lobby de eso, sé yo, maestro. No. Con vuelta a la casa del trompo. No. Bueno, está bien. Pues mira, un día como hoy murió Peña Gómez en el 98. Estaba yo gateando prácticamente. En el 98. En el 98. Yo tenía 12 años. Y Peña Gómez ya, ustedes saben, la enfermedad fundamentalmente, el tema por el que había pasado. Por el tema, todas las vejaciones. Sí, Peña Gómez tuvo un cúmulo de situaciones de salud, de presión política. Yo creo que todas las situaciones políticas... Recuerden que Peña fue candidato porque no se decidían quién iba a ser el candidato. Dijo, ¿ustedes no saben cuál va a ser el candidato? Pues venga, yo voy a ser. Ah, fulano, después toma fulano, agárrate de ahí. Y así terminó el proceso de Peña, que yo siempre digo, y hay gente a la que no le gusta que yo diga esto, pero lo mejor que le pudo pasar a Peña Gómez para su memoria histórica, recuérdense que los líderes no trabajan para eso, pero vale mucho, es cómo lo recuerdan, cómo la historia los consagra. Lo mejor que le pudo pasar a José Francisco Peña Gómez, ¿usted sabe qué fue? No ser presidente de la República. Peña Gómez no iba a tener la posibilidad de realizar un gobierno, primero con su partido, como estaba, un gobierno sano, en el sentido de la ejecución de los proyectos que él pudiera tener en mente. Y se iba a quedar en intención. Y menos con esa oposición que iba a tener. Y se iba a quedar en intención, sí, no iba a ser cosa fácil. Y los presidentes, cuando no iba a poder completar un periodo, ni siquiera, ponte tú que se hubiese podido extender 2 años más su vida, un año más, no hubiese podido completar el periodo. De manera que lo mejor que para la memoria histórica le pasó a Peña Gómez fue no llegar a la presidencia. Por eso que llegó como impoluto, por eso llegó como gran líder de masas y por eso la historia lo registra como un héroe. Y lo ven como víctima. A Juan Bosch, si no le dan el golpe de Estado, posiblemente la historia hubiese sido otra, en términos de cómo lo recuerda la gente. El único de los políticos de la generación anterior, cuando hablo de la generación anterior me refiero a lo que tuvieron previo a Hipólito, Danilo y Leonel, el único político que fue bien recordado, hago entre comillas porque tiene también, todo político de ese nivel tiene quien le adversa y quien le favorece, que fue bien recordado fue Balaguer desde el poder. El resto fueron desde fuera todos. Pero, sí, pero aunque los de bien recordado tiene sus... Por eso hago entre comillas. Tiene sus bemoles. Por eso hago entre comillas, pero cuando tú pasas el balance, y yo creo que... la historia lo recuerda positivamente a Balaguer por encima de lo negativo.
con todo y que Bueno, porque mucha gente ha entendido el contexto en que sucedieron esas cosas. No, y además la transición que él mismo hizo, o sea, en esa última gestión de gobierno. Sí, sobre todo los 10 años no se parecen casi nada a los 12 años. A los 12 años, pero además, quien los releva en el poder, primero el partido que los releva fue fruto de un acuerdo con él. Sí, lo trató bien en la historia. Exacto, le conservó más y le hace su legado, porque si hubiera sido un partido en oposición que los releva, o sea, todavía hubiesen estado gente presa y perseguida, porque aquí, miren, y que me disculpen mis amigos reformistas, que tengo mucho, pero yo escucho mucha gente con la teoría, no, porque en los gobiernos de Balaguer casi no se robó, que no había no había forma como medir. Además, pero espérate, todavía hay funcionarios reformistas que no han podido gastar los cuartos, que tienen dinero como la casa. Pero aquí hay funcionarios que tienen complejos completos, militares y de todo. Que tienen casi pueblos. Que no hay. Solamente la tierra. Maestro, es que no hay, lo que no está prohibido está permitido. Y no es lo mismo los estándares de hoy contra la corrupción que los estándares de ayer. Y por eso yo digo, hoy, oye, pero ni siquiera lo de hace 20 años eran comparables. Pero óyeme, cuando la gente le mete mano al PLD, y el PLD esto no es una justificación, esto es un análisis histórico. Bueno, vayan a pensar que ahorita dicen que uno está... No, todos desde Báez, desde Santana, hasta la actualidad, todos han robado y mucho. Cada cual supera al otro. Olvídate de esa vaina de que uno fue más serio que el otro. Entonces, cuando me dicen eso, yo hablo de la generalidad. Me refiero a la generalidad, al gobierno por completo, no a un funcionario o a otro. Y los presidentes en muchos casos no pueden hacer nada. ¿Y cómo tú comienzas a sacar todo el mundo, todo el que te llevó al poder? Porque tú entiendas, no, en política hay muchas cosas que hay que dejarla pasar. Y se barra para adentro. Y ojo, yo con esto no estoy tratando de justificar lo que se pudo hacer mal. Yo lo que estoy diciendo es que eso va a ocurrir y ocurre en todas partes del mundo. ¿Qué decía antes de esa idea? El PLD fue víctima de muchas de las leyes que hizo, que no fueron ellos los autores, pero que en el contexto histórico le tocaba a ellos aplicarlas y ejecutarlas. Claro. Lo digo porque... como le está pasando al PRM. Quienes han propugnado por esas leyes no son más que la embajada americana. Son los gringos los que... Ley de acceso, libre acceso a la información, ley de lavado de activos, ley de lucha contra el terrorismo y crimen organizado, ley de contrataciones públicas, libre acceso a la información. Esas leyes, todas esas leyes tienen como propósito tener un marco regulatorio común en todo el continente para que... tener la soga corta. Para tener la soga corta. ¿Y qué pasó? Bueno, al PLD le tocó aprobar esas leyes en el contexto en que le tocó. En algunos casos adelante, en algunos casos atrás. Pero, ¿quién y entonces, ¿qué te servía? ¿Cuál era la vara con que te medían? Con la ley que ya tú habías aprobado. Entonces ahí, por eso yo digo que en alguna medida el PLD fue víctima de parte de esas mismas leyes que fueron iniciativas de ellos o que fueron aprobadas en sus gestiones. Entonces, cuando a mí me dicen eso, que por ejemplo, que en ese gobierno Balaguer dice que la corrupción, pero el propio presidente Balaguer lo dijo, la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Él mismo lo dijo. Ahora, yo no creo, por ejemplo, en el caso de él, que él tuviera necesidad de distraer fondos para nada. No, Balaguer no era... O sea, porque ese no era su propósito. La ambición de Balaguer no era de carácter económico. No. Igual, por ejemplo, igual que el propio presidente Leonel Fernández. Ahora, que haya permitido que eso es otra cosa. La ambición de Leonel tampoco es de que ellos hayan tenido necesidad. Déjame no preguntarte por Danilo. La de Danilo tampoco. La de Danilo tampoco, aunque sus familiares sí. Señores, pudieran hacerlo. Es que tú quieres decir algo. Es que un presidente no necesita esa vaina. Es que un presidente, es verdad. Un presidente no necesita dinero. La gente puede decir lo que quiera, pero óyeme, un presidente vive de ese antetítulo que tiene. Mira, vive cuando tiene posibilidad de serlo. Aunque sea lejana, ¿eh? Sí. Pero inmediatamente usted es candidato presidencial, a usted le están entrando dinero. Sí. Oye, inmediatamente. Sí. Cuando es presidente, cuando tiene mayor posibilidad de serlo, le entra mucho más. Sí. Cuando es presidente, eso no hay que hablarlo. Yeah. Y cuando termina, entonces vive para el resto de su vida. Y eso, que aquí no está institucionalizada la figura del expresidente. Porque hay países donde eso es un título muy... ente de consulta. Estados Unidos, por ejemplo. Muy profesional. Sí. Pues usted ve a Obama en la Casa Blanca, sí, por ejemplo, y veía lo anterior. Y recibe fondos del Estado para desarrollar proyectos y demás. ¿Me entiendes? Y tienen fundaciones que señores, cuando usted es un presidente, un expresidente norteamericano, que va a otro país, a esa gente, no dice que hay que asegurarle, valga la redundancia, la seguridad, no.
Todo, además de que tienen... no, una conferencia sobre tal cosa. Ah, pues eso cuesta un dinero. Sí, claro, ¿no? ¿Ves? Eso cuesta un dinero. Sí. Bueno, Que vive de eso, o sea, yo creo que Funglode igual lo hace. no sé si, Yo creo que no sé Funglode si igual lo Leonel, hace. no sé si Leonel cobra por eso, por lo menos fuera. Funglode lo Sí, hace. pero Funglode la, Es la fundación. sí, pero me refiero a Leonel, No, pero como Funglode expresidente. Funglode lo hace. Funglode es Un organismo. una fundación tipo estadounidense en ese sentido. Como pasa que aquí no está instituido eso. Por eso es lo que te digo. Pero- Pero se vive de eso. Pero se vive de eso, Aquí, claro. señores, pero aquí hay gente, óyeme, Bueno, óyeme. pero sí hay gente que vive de ser ex senador Mira, o de ex. Mira. o aspirante a alcalde, no Mira, va a vivir un óyeme, presidente de eso. óyeme. El problema de los presidentes no son Yo ellos. conozco son una sus círculos. persona que cada vez que hay un proceso a nivel legislativo, él aspira. Sabe que no va a ganar, pero aspira. ¿Sabe de qué le sirve eso? Para capitalizarse. A propósito, amable cumpleaños hoy, Sí. amable Aristi Castro, un abrazo para él.